vamos buscando al libro de los Romanos. Ahí vamos a tener en esta hora un cariñoso saludo para todos ustedes, porque nos sentimos contentos para la gloria del Señor. Vamos a tener el capítulo 1 del libro a los Romanos, 2 versículos lindos y hermosos, y vamos a tener el tema muy especial, un tema muy importante, hermanos amados, que nos atañe a cada uno de nosotros, y creo que es un tema muy lindo. Y vamos a buscar la Biblia allí en el libro a los Romanos 1, 16 al 17. Bendito sea el Señor. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Oh Dios soberano y eterno, rogamos, Señor, poder bendecir a tus hijos, a tu pueblo, con humildad, unidad, gozo y paz y cuidado. Oramos también para que tu pueblo haga tu voluntad, tu iglesia sea saludable y fructífera, no solo como individuos, sino como un solo cuerpo. Queremos, Señor, ser hombres y mujeres que trabajen juntos para crecer en Cristo hasta llegar a su semejanza, mi Señor. Bendice, Señor amado, esta lectura bíblica y el estudio que vamos a llevar a cabo en esta hora, por tu gloria y tu nombre, oh Padre glorioso y externo. Apacientas tus ovejas en esta hora, aquellas que aún están pequeñas, Señor, y pueden, Señor amado, no entender su totalidad de este lindo estudio. Te pido que tú nos bendigas en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Tengo este lindo tema que se titula Miembros saludables de la iglesia. Y quiero empezar a decir qué significa miembros saludables. ¿Qué significa esta expresión que el libro a los Romanos, amados hermanos y hermanas, nos presenta allí? Quiero que esté listo con su Biblia. Quiero que compare esta escritura y que sea este estudio de mucha bendición. Entonces, yo quiero formular antes de empezar unas 2 a 3 preguntas que quiero que usted en su mente, en su corazón, en su alma puede pensar. Usted que nos va a escuchar a través de estos medios de comunicación también puede hacerse esta pregunta linda que le estoy preguntando a mis miembros de aquí de la iglesia. ¿Qué piensa hacer usted acerca del estado de la iglesia? 1. ¿Cómo va usted a convertirse en un mejor miembro que contribuya a la salud de la familia de Dios en este lugar? Esas son las 2 preguntas lindas, hermanos, que atañen en esta hora para poder hacerlo, basada en el libro a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Estas preguntas, hermanos, le pertenecen a todos y a cada uno de nosotros. No solamente a los que se quejan. La salud de la iglesia local depende de que cada uno de nosotros esté dispuesto como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, a inspeccionar, escuche, a inspeccionar nuestros corazones. Y no solamente a corregir, hermano, porque eso es lo maravilloso de nuestro ser, sino solamente el corazón, sino a corregir cómo usted piensa de la obra del Señor. Por eso le dije, ¿qué piensa hacer usted acerca del estado de la iglesia a nivel mundial? ¿Y cómo va usted a convertirse en un mejor miembro que contribuya
a la salud de la familia de Dios en el lugar donde usted se congrega. Entonces, es muy importante poder cada uno de nosotros inspeccionar, le dije yo, no solamente nuestro corazón, sino corregir nuestros pensamientos y a la misma llevar sus manos a la obra que Dios nos ha encomendado a todos. Cuando digo manos a la obra, quizás muchos lugares están, hermanos amados, construyendo un templo, una casa de oración, y se ha parado porque muchas personas no quieren contribuir. O quizás usted pueda pensar, bueno, en esta pandemia, en este tiempo, yo no quiero ofrendar, yo no quiero diezmar, cualquier cosa. Por eso es que yo le estoy diciendo que cómo puede o debe de llevar usted las manos para la obra del Señor. Lo que le quiero decir es que hay que trabajar en la obra, hay que ir a ganar almas. Entonces voy a presentarles algunos puntos, 10 puntos que son muy importantes, hermano, para el crecimiento de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. El primer punto es animarnos a ser oyentes expositivos. Escuche, oyentes expositivos de la palabra de Dios. Los miembros saludables de la iglesia son aquellos que escuchan. Mire qué lindo. Los miembros saludables son aquellos que escuchan de una forma particular la palabra de Dios cuando es predicada y cuando es puesta al estudio, como estos momentos. Cada uno de estos miembros dejan que Dios ponga la agenda al buscar siempre el escuchar el verdadero significado del texto que está hablando el pastor, que está enseñando el predicador, y quiera explicarlo a cada uno de nuestras vidas. Ese es el primer punto. El segundo punto es, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia debemos de ser animados. Debemos de animarnos a cada uno de nosotros a dedicarnos a aprender los temas centrales que la Biblia nos dicta, que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos está dando a cada uno de nosotros. Es un esfuerzo, hermano, de poder nosotros saber escuchar la palabra del Señor como miembros, y cada uno de nosotros debemos de convertir nuestra mente en personas que acaparamos esa enseñanza bíblica. Porque Dios nos pide a todos, hermano, escúcheme, Dios nos pide un esfuerzo. Cuando usted escucha el mensaje, cuando usted escucha la enseñanza, hace dos cosas muy especiales. Primero, cuando usted escucha bien la palabra del Señor, se protege a sí mismo y protege a la iglesia. ¿De qué se protege usted? ¿Y por qué protege a la iglesia? Bueno, cuando usted sabe escuchar los mensajes y la enseñanza del Señor, usted, hermano, está aprendiendo y sabrá corregir esos falsos maestros y esas falsas enseñanzas que constantemente vienen a la vida del creyente, vienen a la vida de los hijos de Dios. En tercer punto, el escuchar nos permite a nosotros invitar a cada uno de nosotros como miembros a ser saturados en el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio el que nos salva. ¿Qué es? Es el Evangelio el que nos salva. Por eso es que leímos el libro a los Romanos 1:16, donde nos dice a cada uno de nosotros, hermanos, el exhortarnos, el poder, hermanos amados, poder escuchar el mensaje de Dios de una manera muy maravillosa, muy hermosa, hermano. Por eso es que este capítulo 1 del libro a los Romanos nos está diciendo cosas bien hermosas. Nunca el predicador, nunca el maestro, nunca el pastor
tiene que entretener a la gente, sino que el trabajo del predicador, el trabajo del maestro, el trabajo del pastor es poder enseñar para que pueda el creyente, escuche, para que pueda el creyente sostenerse en la palabra y ser motivado nuestras vidas a través de ese diario alimento que nos dicta, que nos da la palabra del Señor como cristiano. No hay otra forma, hermano, de escuchar expositivamente la Escritura, ni de dominar la narrativa y la temática central de la Biblia, ni de vivir una vida saturada por el Evangelio, sin antes, escuche, sin antes desear intencionalmente convertirse en un evangelista bíblico. Si así como lo oye, en un evangelista bíblico. Cuando usted pone atención a la palabra, usted es saturado de esa palabra y la quiere exponer a otras personas, la quiere poner a las personas para que escuchen. Entonces, hay dos cosas bien especiales que nos ofrece, hermano, algunas cosas como la Biblia la expone. La Biblia nos expone su palabra de una manera sana para que nosotros, hermanos amados, podamos conversar del Evangelio con otras personas, porque vamos a saber nosotros cómo exponer la palabra. Amén, hermanos. Entonces, también otro punto es el llamado a hacer un compromiso serio y un compromiso activo en cuanto a la membresía de la iglesia local. Como miembros que somos, hermanos, debemos de tener ese compromiso, debemos de ser personas serias con un compromiso activo. Así como somos en el hogar, en el trabajo, así lo debemos de hacer dentro de la iglesia como miembros que somos. Otro punto es que el poner atención nos provee una razón de por qué cada uno de nosotros como miembros de la iglesia somos importantes. Que somos importantes. Entonces, la iglesia local es donde cada uno de nosotros como el cuerpo de Cristo que somos experimentamos, escuche, experimentamos la disciplina. ¿El que experimentamos? La disciplina. Primero, la disciplina formativa. Aquella disciplina que a través de la palabra del Señor nos va formando, nos va, hermano, forjando también a poder ser buenos creyentes, poder ser buenos hermanos de la iglesia, buenos miembros de la iglesia. Y hermano, la segunda es experimentar la disciplina correctiva de parte de nuestro Dios. Por eso es que muchas veces dice, bueno, ¿y quién le contó al pastor lo que está pasando en mi vida? No es que nadie le haya contado al pastor, sino que el mensaje que usted está escuchando le está corrigiendo el Señor a su vida por cuanto usted está escuchando. Y otro de los puntos es que debemos de examinar el crecimiento espiritual desde una perspectiva bíblica. Cada vez que usted escucha una enseñanza de la palabra del Señor bien ilustrada con textos que nos llenan nuestra vida, vamos a ser, hermano, en ese crecimiento de una forma muy especial en la Biblia. Mientras que, hermano, otro de los puntos que incluye es que cada uno de nosotros debemos de ser efectivos cuando nosotros estemos sirviendo al Señor. No debemos de dormirnos, no debemos de ser miembros apáticos, debemos de ser miembros que activos. Bendito sea nuestro Dios. Por eso es que el Señor nos hace ese llamado, y un llamado único. Escúcheme, hermano, es un llamado único para considerar. Y ese llamado, hermano, como miembros del cuerpo de Cristo que somos, es a la oración. La oración es un aspecto esencial para convertirnos en miembros saludables. Si una persona, si un hombre, si una mujer no ora, hermano, cuando está sirviendo al Señor, el diablo se lo devora.
Una pequeña discusión dentro de la iglesia, hermano, puede dañarle a usted. Una pequeña, podría decirlo así, conversación le puede dañar a usted porque no está orando lo suficiente y piensa irse de la iglesia, piensa muchas cosas en contra del pastor, piensa cosas en miembro de los miembros porque no hay suficiente oración. Entonces, la recomendación de la palabra del Señor es que cada uno de nosotros tengamos siempre, uno, la lectura de la palabra del Señor, el estudio de la palabra del Señor y la oración. Estas son reglas únicas para cada uno de nosotros que nos alimenta en amor y a las buenas obras, dice la palabra del Señor. Entonces, un miembro saludable sabe escuchar de una manera expositiva. ¿Qué dije? Que un miembro saludable de la iglesia sabe escuchar de una manera expositiva. ¿Qué significa escuchar expositivamente? Antes de responder esa pregunta, necesito definir la predicación expositiva. Las características más importantes de usted como iglesia, hermano, de una iglesia, de usted como miembro, hermano, porque usted es la iglesia, es que usted debe de ser una persona saludable. Y cuando usted es saludable, es cuando usted está escuchando la predicación expositiva. La predicación expositiva no es simplemente, escúcheme hermano, no es simplemente producir un comentario verbal sobre algún pasaje de la Escritura, sino hacer de un pasaje de la Escritura el punto central del sermón. Si las iglesias así de esa manera van a ser saludables. Bendito el Señor. Amén. Entonces cada uno de aquellos hombres de Dios, como pastores, hermanos, y como maestros, deben de estar, ¿qué? Comprometidos. ¿Qué debemos de estar? Comprometidos. Oiga, qué tremendo. A descubrir el mensaje de la Escritura y a permitir que ese mensaje conduzca la agenda de su alma, de su vida, que no sean los frijoles, que no sean las tortillas, que no sea el pasaje en el ómnibus o lo que sea, hermano, que sea la lectura de la palabra del Señor, la Escritura, la que nos conduzca, hermano, a esa agenda linda. Entonces, existe un rol importante para cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Así como la agenda de los sermones del pastor debe ser determinada por el significado de la Escritura. Quiero decir que el pastor no va a predicar desde el púlpito lo que le contaron del miembro, lo que le contaron, hermano, de X persona, sino que el pastor debe, amado hermano, determinar el significado del texto bíblico. De igual forma, hermano amado, debe también el miembro saber escuchar y saber determinar el significado de ese texto que está predicando. Pero muchas veces, amados hermanos, vamos a la iglesia y perdemos nuestro tiempo. Estamos ahí, lo más importante es el mensaje que le mandaron a usted por el teléfono. Le están diciendo cosas allí, lo están distrayendo y usted no sabe dónde va el predicador y dice amén y se queda asustada la gente porque el predicador dijo ¿cuántos van al infierno? Y usted dijo amén. Me estoy explicando. Entonces usted debe de saber escuchar la palabra. No debemos, escuche, no debemos enfocarnos primeramente en los consejos prácticos de cómo hacer esto o de cómo hacer aquello. Aunque la Escritura nos enseña, hermano, mucho sobre asuntos cotidianos, tampoco debemos prestar atención a mensajes, escuche, que exaltan nuestra autoestima o que nos incitan a actividades políticas o sociales. Por el contrario, hermano,
como miembros de la iglesia, hermano que somos, debemos de escuchar primeramente la voz y el mensaje de Dios revelado en su palabra. Debemos enfocarnos en escuchar lo que Él ha escrito en su amor, en su omnisciencia. Oiga, ¿por qué debemos de escuchar esto? Para que la gloria y nuestra bendición de parte de Dios sea para nosotros. Pero hermano amado, si usted, bendito el Señor, está pensando, vamos a regresar a la iglesia, y va a ir a la iglesia y todavía seguir perdiendo el tiempo escuchando al tío, al primo, al hijo que llevó, yo qué sé, hermano, que va para el baño, que viene del baño, que se está sonando la nariz, etcétera, etcétera, que le pica la cabeza, que le pica la espalda. Hermano, reprende ese demonio, bendito sea el Señor. Escuchar expositivamente, hermano, significa prestar atención al mensaje central del pasaje de la Escritura y aceptar ese mensaje como la idea principal que debe de ser abrazado y aplicado a nuestra vida personal y corporal como cuerpo de Cristo que somos. Qué lindo es nuestro Dios. ¿Cuáles son los beneficios de escuchar expositivamente, hermanos? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, escuchar el beneficio, mientras estoy hablando un poquito, usted busque el Salmo 119, 103 y 104 para leerlo en su debido tiempo. Salmo 119, versículos 103 y 104. Y decía yo, ¿cuáles son los beneficios de escuchar expositivamente la palabra? Escuchar expositivamente nos beneficia primeramente al hacernos cultivar el hambre por la palabra de Dios. Hay gente dentro de la iglesia, hermano, que no tiene hambre de la palabra. Va a la iglesia porque si no va, su mamá lo va a dejar sin comer, su esposa lo va a dejar sin comer. Ni modo, tengo que ir a la iglesia para agradar a mi mamá, para agradar a mi esposo, o incluso podía decir para agradar a la suegra. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Por eso no somos cultivados por la palabra. Por eso no somos cultivados por ese pan del cielo. Al acostumbrar, hermano, nuestros oídos a escuchar el tipo de predicación que hace el punto principal del sermón, el punto principal de algún pasaje en particular, nos vamos a acostumbrar a escuchar la voz de Dios. Vamos a aprender a dominar el lenguaje de Sión y podremos conocer sus temas, su palabra y su dulce voz como la miel para cada uno de nosotros. Por eso es que el Salmo 119, versículos 103 y 104 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido, ¿qué? Inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Mire lo que sucede cuando nosotros ponemos atención. Seremos más hábiles para identificar, oiga, las muchas voces que rivalizan la voz de Dios y desean controlar nuestra vida. Escuchar expositivamente nos da un entendimiento claro de lo que Dios quiere que cada uno de ustedes escuchen. El segundo beneficio prosigue al primero. Escuchar expositivamente nos ayuda a enfocarnos en la voluntad de Dios y a seguirle. Seremos motivados, les dije en primer lugar. Nuestra agenda pasa a segundo término. Lo que yo y usted vamos a hacer pasa a segundo término. La agenda del predicador pasa a segundo término. La agenda de Dios
para su pueblo se vuelve central. Ordena nuestras prioridades, o sea, lo primero, y nos dirige en el camino que más vamos a honrar. Vamos buscando Juan 10:27. El Señor nos dirige, hermano. El Señor nos dirige en el camino que más nosotros le vamos a honrar. El Señor mismo clamó: mis ovejas, dice ahí Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Note, hermano, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigue. Prestar atención a las palabras de Jesús es esencial para seguirle. Por eso dice: mis ovejas oyen mi voz. Cuando usted esté escuchando otra voz que no sea la voz de Jesús, que no sea la voz de Dios, es la voz del enemigo, hermano. Porque el verdadero creyente que ha aprendido a escuchar la predicación está alimentándose y está creciendo. Tengo un tercer punto cuando usted escucha de una manera expositiva. El tercer punto es que nosotros, cuando escuchamos bien la palabra, nos protege o protege al evangelio de ser corrompido. La escritura nos dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso está en 2 de Timoteo 4:3-4. Ahí dice esa escritura de una manera muy verdadera, hermano. 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las mentiras. Oiga, fallar en escuchar la palabra del Señor tiene efectos. Tiene esos efectos desastrosos. Falsos maestros entran constantemente al templo de Dios, a la iglesia, a cada uno de nuestros corazones y difunden, oiga, ponen en mal el evangelio. Sobre todas las cosas, la verdad es desplazada por fábulas y mitos. Cuando los miembros cultivan el hábito de escuchar expositivamente, se guardan a sí mismos de tener comezón de oír y protegen el evangelio de ser corrompido. Ya casi estoy por terminar. Busque 1 de Timoteo 5:17. El cuarto beneficio de poder escuchar nosotros es, hermano, que nos anima a nosotros, los pastores, también a ser fieles. Aquellos hombres que sirven fielmente en el ministerio de la palabra de Dios, dice ahí Pablo a Timoteo, son dignos de doble honor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pocas cosas, hermanos, son más desalentadoras o deshonrosas para todo pastor, hermano, que tener una congregación desatenta a la palabra de Dios. Eso es garrafal, que usted no ponga atención, que usted cuando esté en la silla, en la banca, su mente está en otro lado, su cabeza está para allá, para acá, porque para todo hay tiempo. Los hombres fieles florecen con la recepción fértil de la palabra expuesta por el predicador. Los pastores son edificados cuando las personas prestan atención a la voz del Señor y dan evidencia de ser formados por ella. Como miembros de la iglesia, debemos de preocuparnos por nuestros pastores y nuestros maestros
y ayudar a prevenir cualquier fatiga y desaliento innecesario, cultivando, escuche, el hábito de escuchar de una manera expositiva. Y como quinto, hermano, escuchar expositivamente beneficia a la congregación. Repetidamente los escritores del Nuevo Testamento exhortan a la iglesia local a tener ¿qué? Unidad, a tener una sola mente. Pablo le escribe a una iglesia local y le dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que haya entre vosotros, y que no haya entre vosotros divisiones. Primera de Corintios 1:10, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. También, hermano, eso está en Romanos 12:16 y segunda de Corintios 13:11. Cuando nosotros, como miembros de la iglesia, estamos juntos en nuestro templo local, debemos nosotros tener eso siempre en mente, que debemos prestar atención al mensaje que Dios nos está diciendo en nuestra congregación. ¿Correcto, hermano? Y es a través de la predicación de su palabra. Somos formados en un solo cuerpo. Somos unidos en entendimiento y somos unidos en propósito. Y esa unidad testifica a favor de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Por eso Juan, hermano, el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 21, nos dice de esta forma: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si nosotros escuchamos con nuestros propios intereses y nuestras propias agendas, si desarrollamos, escuche esto, interpretaciones privadas o ideas idiosincráticas, nos arriesgamos a deshonrar la unidad del cuerpo de Cristo, provocando problemas, pleitos sobre asuntos dudosos y debilidades en nuestra vida como testimonio, hermano, del Evangelio de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les guarde de una manera muy especial.